Estremecieron el imperio inca hasta sus raíces. Con un solo golpe, Pizarro capturó al dios rey. Pero incluso sin su líder, algunos incas se resistieron en todas las formas posibles. El imperio dorado de los incas era vasto y se extendía 3.200 kilómetros desde la actual Colombia hasta Chile. Su población era de 12 millones de personas. Estas personas habían desarrollado un moderno y floreciente sistema de agricultura más avanzado que el español. Ningún habitante de este país tenía hambre jamás, debido a que buenas cosechas proporcionaban abundantes reservas de alimento. Aunque no fuera el Dorado, fácilmente podría haber sido confundido con el Jardín del Edén. Pero para Atahualpa se había convertido en el infierno. Fue confinado a un calabozo de la Torre Sagrada de Cajamarca. Se lo mantuvo bajo estricta vigilancia. Pero Pizarro le concedió cierta libertad. Conservaba a sus 3 esposas principales y continuó conduciendo los asuntos de Estado. Él contaba con quipus, cordones atados que servían para llevar la cuenta de personas e impuestos y mandar mensajes. Quería asegurarse de que la ley y el orden regían en su reino. Durante un breve periodo, la paz pareció posible. Los soldados españoles, cansados de batallas y campañas, dejaron a un lado los combates e hicieron planes para establecerse. Pero a los españoles todavía les faltaba algo. A pesar de su victoria, los conquistadores habían visto muy poco de lo que habían venido a buscar. Los conquistadores españoles ganaron una campaña arrolladora contra los incas en 1532. Con la captura del dios rey inca, el jefe de los españoles, Francisco Pizarro, creyó que la tierra y todo lo demás le pertenecían. Francisco Pizarro obtuvo por la capitulación de Toledo un territorio que empezaba en el río de Santiago, que es el río de Tempula, actualmente en Colombia, y llegaba hasta el paralelo de Chincha, que introducido el paralelo hacia el interior del país, abarcaba el Cusco y un poco más, incluido Machu Picchu. Los incas intentaron ocultar todo lo que pudieron de los españoles. Un secreto, la ciudad de Machu Picchu, se mantuvo oculta a los extraños durante 400 años. Con la certeza de que los incas estaban escondiendo enormes tesoros, los españoles se volvieron más suspicaces, pero un lazo surgió entre Pizarro y Atahualpa. El español, analfabeto, permitió que su rehén aprendiera a leer y escribir. Atahualpa se hallaba bajo control español, pero sentía que lo necesitaban. Sabía dónde habían escondido el oro los incas. Proporcionó indicios y les indicó pequeños escondites, pero los españoles querían más. Pizarro y sus hombres marcharon a través del imperio en busca del oro. En una expedición cerca del Cusco, se encontraron frente a los poderosos muros de la gigantesca fortaleza de Sacsayhuamán. Aquí y en otros rincones del imperio, grupos de incas se resistían a los españoles. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio cómo los incas construyeron esa fortaleza. La cantera más cercana se encuentra a 45 kilómetros de distancia y muchos de los bloques tienen 5 metros de altura y pesan casi 120 toneladas. Los españoles estaban asombrados por el exquisito trabajo. Los bloques enormes coincidían perfectamente. Pero los conquistadores habían superado todos los obstáculos para llegar a ese punto. No querían ninguna otra cosa que no fuera la victoria. Los conquistadores atacaron la fortaleza y la capturaron. Con el correr de los años, someterían a todo el imperio incaico bajo el dominio español.
Los españoles se adentraron más en los Andes, aprovechando los excelentes caminos incas. Cuanto más oro buscaban, más desesperados y salvajes se volvían. La tortura se convirtió en un método común para los conquistadores. La crueldad de los españoles quedó registrada por un artista indígena de la época. Sus dibujos son uno de los pocos relatos auténticos de las atrocidades. La codicia de oro y el deseo de convertir a los indígenas al cristianismo alcanzó un punto máximo de tortura y brutalidad. Al rey de España, Carlos V, le llegaron noticias de estos crímenes y decretó un alto. Pero sus órdenes fueron ignoradas en gran parte. Gradualmente los indígenas se convirtieron y aceptaron la religión de los españoles, pero la interpretaron a su manera. El oro, que para los incas era sagrado, se moldea en finas hojas. Actualmente los artesanos revisten una estatua de María, Madre de Jesús, con el metal precioso. Lo hacen de manera muy similar a cómo los orfebres incas revestían a sus ídolos cientos de años atrás. Los elementos de ambas religiones se mezclan simbólicamente. Un príncipe inca con un crucifijo representa la fusión de las dos culturas. Hubo desde un primer momento en la mentalidad española el criterio de dividir la República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles era la que llevaba la voz cantante de la cultura occidental y la República de Indios la que llevaba la voz, si se quiere, de los vencidos. En realidad, hoy nosotros hemos juntado las dos tendencias. Y por eso es que yo hablo con la seguridad del mestizo. Yo tengo sangre española y tengo también sangre india. Actualmente la mezcla de las culturas indígena y española es evidentemente visible en Cusco. Hace 700 años este era el centro del mundo incaico. Los macizos muros de piedra de los palacios sostienen ahora iglesias católicas. Los trazos del pasado se funden con los del presente. En 1532, la búsqueda de tesoros de los españoles se concentró en el jefe incaico Atahualpa. Los hombres de Pizarro comenzaron a sentirse engañados y empezaron a desconfiar de la amistad que los dos líderes parecían compartir. Pizarro incluso había enseñado a su rehén a participar en juegos de mesa. Pero los dos hombres se encontraban sumergidos en una batalla mucho más letal. Se estudiaban mutuamente con cuidado, conscientes de que eran parte de un delicado equilibrio. El conquistador presionó a Atahualpa buscando respuestas sobre el oro incaico. El soberano intentó apaciguar a su captor, pues sabía que si revelaba todo ya no sería útil para los españoles. Era experto en embaucar a Pizarro, pero era Pizarro el que disponía las reglas y podía tomar la última movida decisiva. Se ha dicho que hubo una interdependencia entre Atahualpa y Pizarro, Pizarro y Atahualpa, es verdad. Atahualpa quería su vida, su libertad. Pizarro quería el botín, quería la gloria. De manera que los dos tenían intereses opuestos, pero que al mismo tiempo se complementaban en el fondo. Para crear un vínculo aún más cercano, Atahualpa ofreció a Pizarro su hermana favorita en matrimonio. Pizarro la hizo bautizar, le dio el nombre de Inés y la tomó como amante, pero nunca se casó con ella. Los conquistadores tenían un único amor, el oro. Su búsqueda de la legendaria El Dorado los llevó a adentrarse aún más en tierras extrañas y hostiles.
se aventuraron lejos hacia el sur en expediciones estériles. Llegaron a desiertos y salinas donde pocos sobrevivieron. Unas extrañas criaturas, los flamencos, parecían ser los únicos animales que podían vivir en un lugar tan inhóspito. La sed y las penurias ensombrecían cada paso. Soñaban con oro, pero no encontraban nada. La búsqueda de los conquistadores los llevó miles de kilómetros hacia el norte y el este, a lo profundo de la selva de la cuenca del Amazonas. Las pesadas armaduras que los habían protegido de los guerreros incas resultaron una carga aquí. Cayeron presos del calor y las enfermedades. Cientos de ellos se enfermaron y regresaron, mientras otros simplemente fueron devorados por la selva. Los guías indígenas afirmaban haber visto el dorado con sus propios ojos. Intentaban simplemente complacer a sus conquistadores o jugaban con la codicia de oro de los españoles. Una expedición española finalmente llegó hasta el Amazonas y no halló nada de oro. Las esperanzas de los conquistadores de hallar el dorado comenzaron a desvanecerse. Los españoles concentraron su creciente frustración en Atahualpa. Pizarro lo acusó de mantener oculto su tesoro. Atormentó incansablemente al rey. Finalmente amenazó con ejecutar a Atahualpa. El rey inca se había quedado sin opciones. Un sirviente tradujo su desesperada súplica. A cambio de su vida y su libertad, Atahualpa llenaría una habitación de 50 metros cuadrados con oro. Pizarro aceptó rápidamente. La autoridad absoluta del jefe inca fue revelada por última vez. Convocó a sus súbditos y llegaron de todas partes del reino trayendo oro para pagar por su vida. Una interminable sucesión de llamas transportó el tesoro hacia Cajamarca. Los indígenas trabajaron durante 3 meses para entregar ídolos de oro y bolsas llenas de metales preciosos. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio dónde habían estado escondidas estas enormes riquezas. Bajo la mirada vigilante de los españoles, reunieron el rescate en una reluciente montaña. Era el botín más extraordinario que se hubiera obtenido en el Nuevo Mundo. Los españoles hicieron cuentas muy precisas. Solo la parte de Pizarro convertía al antiguo cuidador de cerdos en uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero antes de que el valor final hubiera sido siquiera calculado, se suscitaron disputas sobre cómo debía ser dividido. Deslumbrados por esta fortuna, los conquistadores comenzaron a preguntarse si podían obtener todavía más tesoros de los incas. Si se habla de los tesoros del Perú, tenemos que hablar también de los tesoros por descubrir en el Perú. Yo creo que existen, porque lo que se ha descubierto, creo yo que es fruto de la casualidad más que de la excavación científica. Y claro está, tumbas, hay muchísimas, lo que pasa es que no han sido localizadas, me refiero a tumbas importantes, y dentro de ellas, indudablemente, hay gran riqueza. Los periódicos peruanos aún informan sobre buscadores ilegales de tesoros. Esa parte no es tan... Y es bien rocosa. ¿Tú te acuerdas que me estabas enfocando a lo profundo, no? Ajá. Porque hay cosas raras así. Sí, es que es como las dos piedras.
Cerca de Cusco en 2001, unos ladrones que se hicieron pasar por arqueólogos penetraron en unas cuevas buscando el oro de los incas. Fueron descubiertos antes de que lograran llevarse algo. A lo largo de todo el país, los niños a menudo descubren antiguas vías de entrada escondidas en las bases de los edificios incas. El rumor se extiende rápidamente y los cazadores de tesoros saquean todo lo que encuentran. Peligroso. ¿Por qué? Ciegos, la salida también muy peligrosa. Hay que entrar para ver qué. Puede. Sí, pero ¿qué? Vamos entrando. Para descubrir algo, los arqueólogos deben actuar con rapidez. La investigación de cualquier caverna presenta graves peligros. Hay murciélagos. Ciegos, Bastante, ¿no? Aquí, estos muros de 1700 años de antigüedad podrían derrumbarse fácilmente. Profundas grietas obstruyen el camino. Un paso en falso podría resultar fatal. Todo lo que encuentran los investigadores son algunos huesos de llamas, posiblemente restos de sacrificios. Los buscadores de tesoros ya han estado aquí. Este escenario es demasiado familiar para el Dr. Walter Alba. Bueno, esto es una de las cosas que más sorprende y que creo que debe alertar a la comunidad internacional, la rapidez con que actúan los traficantes y los coleccionistas. La tumba de Zipán fue saqueada en febrero y ya apenas una semana más tarde las piezas ya estaban vendiéndose en Lima y muchas piezas de metal ya estaban fuera del país, en el mercado americano, en Europa. Robo, chantaje, mentiras e intriga. Pareciera que la herencia de los conquistadores es la eterna codicia del oro incaico. Para Atahualpa, las riquezas de su país provocaron su caída. Él había abrigado esperanzas de comprar su vida con el rescate del rey, pero Pizarro no mantuvo su parte del trato. Ya no necesitaba al rey e inventó cargos. Poligamia, conspiración y adoración de falsos ídolos. Pizarro lo condenó a muerte. Atahualpa fue condenado a muerte porque se entendió en Cajamarca que enviaba contra los españoles un ejército desde el sur hacia el norte. Era el ejército de Calcuchímac. Pizarro, que era prácticamente analfabeto, garabateó su firma en la condena a muerte. ¿Por qué lo hizo? Continúa siendo un interrogante. Es posible que el jefe español haya sido obligado por sus propios oficiales a condenar a Atahualpa. Bajo la presión de sus camaradas, traicionó a su amigo indígena. Durante la noche del 26 de julio de 1533, el dios Rey Sol fue arrastrado fuera de su calabozo en Cajamarca. Se le concedió una última elección: ser quemado vivo o convertirse al cristianismo y ser estrangulado. Eligió el estrangulamiento. Mientras el sacerdote lo bautizaba, dándole el nombre cristiano de Francisco, se le colocó una soga alrededor de su cuello. Un testigo escribió: con voz ahogada, Atahualpa rogó a Pizarro que cuidara de sus esposas e hijos. Llorando, Francisco Pizarro prometió hacerlo. La soga se tensó lentamente. Uno de los emperadores más poderosos de la tierra murió a manos de un grupo de mercenarios. Al morir él, el reino de los incas llegó a su final. Esa noche miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron con la esperanza de seguir a su señor y amo al otro mundo, la Casa del Sol. Los conquistadores españoles ahora tenían una fortuna en oro inca.
Su jefe, Francisco Pizarro, ordenó que la mayoría del tesoro fuera fundido. Los orfebres indígenas se encargaron de la tarea, convirtiendo obras de arte en lingotes que podrían ser pesados y comercializados. Los hornos ardieron sin parar durante 34 días. Pero ignorantes de la metalurgia, los conquistadores no comprendieron que la mayor parte del tesoro que ellos habían saqueado era producto de aleaciones. Los lingotes que enviaron de regreso a España a menudo contenían un porcentaje alto de hierro y cobre, que valían mucho menos que el oro. Pero la distribución del botín tampoco logró satisfacer la codicia de los conquistadores. Alentados por la envidia y el rencor, los españoles pelearon como leones en una matanza. Tras la derrota de los incas, se volvieron unos contra otros y contra su líder. Francisco Pizarro se había ganado muchos enemigos en el camino a la victoria. 12 asesinos atacaron a Pizarro. Él peleó hasta el final, y sus últimas palabras fueron: «Vamos, fiel espada, compañera de todas mis hazañas». Pizarro nunca regresó a su tierra natal de España. Solo 8 años después de ejecutar a Atahualpa, murió en manos de sus propios compatriotas, el 26 de junio de 1541. Francisco Pizarro era negligente en su salud y en su vida. No se cuidaba porque era muy sano, era muy fuerte, pero al mismo tiempo no guardaba su persona con los soldados que debería de tener. Y por eso aprovecharon los almagristas, lo asaltaron en su palacio de Lima y le causaron la muerte. Grandes cantidades de oro y plata fueron transportadas hacia España. El rey Carlos V necesitaba pagar enormes deudas. Primero llegaron al puerto español de Sevilla. Los archivos de la conquista aún contienen meticulosos recuentos del botín capturado en el Nuevo Mundo. La investigadora genevieva Enrique Macías ha estudiado cuidadosamente los registros. La documentación es precisa, pero pareciera que algunos españoles encontraron formas de evadir a los recolectores de impuestos de su majestad. El valor total de lo que fue robado del Nuevo Mundo solo puede ser estimado. Es muy difícil calcular qué cantidades se trasvasaron del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, pero el cálculo más aproximado, que quizás puede ser el de Hamilton, habla de unos 185.000 kilos de oro y unos 16 millones de plata, hasta 1.600. Parte del tesoro nunca llegó a España. Estos barcos cargados pesadamente eran presas fáciles de los bucaneros y piratas. Y docenas de barcos quedaron atrapados en arrecifes o se hundieron durante tormentas. Junto con sus tripulaciones, muchos tesoros incas desaparecieron en el océano. Hoy inspiran un nuevo sueño: hallar los tesoros hundidos. Pero como el dorado, la mayor parte permanecerá escondida. El oro de los incas, la sangre del dios Sol, las riquezas que impulsaron a los conquistadores a actos de heroísmo y de salvajismo, continúan siendo material de leyenda, incluso en la actualidad.